Bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Ahora pues estamos transmitiendo desde la Iglesia El Camino Monterrey en su templo de Mitras. Ustedes saben que por causa de la pandemia no nos ha sido posible reunirnos en nuestro templo de Lindavista, y esta es la razón por la cual nos encontramos en Mitras. De cualquier manera, tenemos un mensaje estupendo, grandioso de la palabra de Dios que el Señor nos ha dado para este día en particular. Este es un mensaje profético, es un mensaje para el día de hoy, y quisiera que todos pusieran mucha atención porque vamos a iniciar con una serie de 2 o 3 mensajes refiriéndonos a la profecía, pero a la profecía que nos toca vivir. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 24, en los versículos 37 al 39, que nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así, puestos de pie, vamos a orar juntos. Vamos a hacerlo en voz alta. Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta hora por el enorme privilegio que nos das de recibir tu palabra, esta palabra profética que tendrá lugar en los últimos tiempos. Gracias te damos porque tenemos una enseñanza que va a penetrar grandemente nuestra mente y nuestro corazón y nos va a preparar para los días por venir. Padre, te pedimos que nada nos distraiga de esta enseñanza y que el Espíritu Santo tenga libertad en nosotros para hablarnos y para hacernos discernir tu preciosa palabra. Te pedimos que perdones nuestros pecados y nuestras faltas. Nos arrepentimos, lávanos con la bendita sangre de Jesucristo. Y te pedimos, Padre precioso, que nos ilumines con tu Santo Espíritu para que podamos ver las maravillas de tu palabra. Te lo pedimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a sentarnos. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. En esta ocasión, con el mensaje como en los días de Noé. A través de muchos pasajes, la Biblia presenta un cuadro de lo que será el mundo a medida que la era actual avance hasta su final. Estos pasajes describen al mundo en su comportamiento. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que tomemos nota
nos dice que el día de su venida el mundo será exactamente como era en los días de Noé. ¿Cuáles eran esas características? ¿Y cuál es su parecido con nuestro mundo? Las similitudes son impactantes. Y vamos a hablar de 4 aspectos o elementos que son muy importantes que tengamos en cuenta para discernir el tiempo en que estamos viviendo. El primer elemento en el cuadro profético de la Biblia en estos días lo encontramos en las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39, que nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron. Subraye esto de y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Para entender los días previos al regreso de Jesús, necesitamos averiguar cómo era la vida en los días de Noé. Para tener una descripción de esos días y sus principales elementos, tenemos que ir al capítulo 6 de Génesis. Allí vamos a encontrar el cuadro inicial de las condiciones específicas de la época de Noé. Tal vez podríamos resumir lo anterior con esta frase: en los tiempos de Noé había una fuerte presión en la raza humana del mundo oculto, espiritual e invisible. En Génesis 6, versículo 5, nos da una mayor descripción del mundo en los días de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis 6:11 en la primera parte nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. Las Escrituras nos dicen que su imaginación, sus pensamientos y sus intenciones eran todas malas. Ponga mucha atención en esto. No que algunos de sus pensamientos, no que algunas de sus imágenes, no que algunas de sus expresiones, no que algunos de sus conceptos, sino que todo absolutamente fue sucio e impuro. El siguiente elemento distintivo de la era de Noé es lo que nos dice el versículo 11 en la segunda parte.
y estaba la tierra llena de violencia. Esto quiere decir que hubo un repentino aumento de crímenes y violencia. La violencia se convirtió en un estilo de vida que todos aceptaron. Mis amados, en los tiempos que nos ha tocado vivir, hemos podido darnos cuenta que de pronto algunas actitudes o maneras de actuar que se repiten constantemente llegan a formar parte de nuestra vida real y común. Ya nadie se asusta de tal o cual comportamiento, porque nos es natural. Bueno, lo mismo va a ocurrir en los tiempos finales, que el comportamiento de violencia, el comportamiento de crímenes, va a ser algo aceptado como natural. Si hay una característica de la vida en el tiempo de Noé que se repite en nuestros días, es la violencia generalizada. Antes, las personas podíamos caminar con toda seguridad e incluso dejar sin cerradura las puertas de nuestro hogar. El día de hoy no hay seguridad, ni siquiera de día, en algunas de las ciudades principales de nuestro país y de otros países del mundo. La tierra está llena de violencia. Y Génesis 6, versículo 12, nos muestra otro aspecto de los días de Noé. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Probablemente la palabra corrompido expresa la condición de ese tiempo. Básicamente, la vida sexual y las relaciones en la época de Noé habían llegado a ser corruptas y contra naturaleza, lo que produjo como resultado la perversión. Si reunimos todo esto, vamos a poder identificar 4 aspectos o 4 elementos. 3 de ellos ya hablamos acerca. Por ejemplo, el primero era una cultura orientada hacia el ocultismo. Junto con ella existía una corrupción del pensamiento. Había una violencia creciente. Y los crímenes violentos aumentaban drásticamente. El tercer elemento o aspecto es que había una corrupción y perversión sexual generalizada. Yo quiero preguntarte en este momento, ¿tiene todo esto semejanza con la sociedad actual en la que vivimos? Obviamente, la respuesta a esta pregunta es
un categórico sí. Y pasamos al cuarto elemento o aspecto final, que es el materialismo y la falta de espiritualidad. Hay un aspecto final de los últimos días que señala Jesús. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. También el Evangelio de Lucas nos dice en el capítulo 17, versículos 27 y 28. Vamos a leer desde el 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Hay una gran similitud entre los días de Noé y los días de Lot. No hay nada pecaminoso en estas actividades. De modo que, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que estaban tan inmersos en esas actividades. Ponga mucha atención en esto. Estaban tan inmersos en estas actividades que no reconocieron los días en que estaban viviendo. Estaban tan sumergidos en lo material que ya no tenían ninguna comprensión de lo espiritual. El rasgo final en los días de Noé era el materialismo. ¿Cuánto materialismo hay en el día de hoy? Mis amados, no estamos hablando de que tú trabajes para ganar dinero, para poder sostener tu familia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando el único propósito o el propósito fundamental de tu vida es lo material, es el dinero, son los bienes, son las propiedades. Eso era lo que estaba viviendo Noé. ¿Cuánto materialismo hay en el mundo hoy? Jesús nos advirtió que si caemos en el pozo del materialismo, no estaremos listos cuando Él regrese. Estaríamos en la misma categoría de la gente en los tiempos de Noé. Y quizá muchos no sean salvos en verdad, porque sus hechos lo revelarán. Y quiero que ponga mucha atención a partir de este momento, porque vamos a ver un panorama de los tiempos proféticos por venir. Y todo está en el Evangelio de Mateo,
en los capítulos 24 y 25. En Mateo 24, en los versículos 3 al 8, se nos habla del principio de dolores. Este principio de dolores es el principio que estamos viviendo hoy. No se deje engañar pensando que estamos en la tribulación. Nos encontramos en el principio de dolores, que nos dice en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, esto es, epidemias y pandemias, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Estamos hablando de los versículos 3 al 8, que nos habla de la primera parte de este panorama profético de los últimos tiempos, dicho por los teólogos escatológico. Escatológico quiere decir de los últimos tiempos. A partir del versículo 9 hasta el versículo 21 se nos habla de la tribulación, que es este periodo de 3 años y medio hasta el versículo 21. ¿Por qué le digo los 3 años y medio? Porque es la mitad de todo el proceso de la tribulación. La primera mitad, los primeros 3 años y medio, se le llama la tribulación. Y la segunda mitad se le llama la gran tribulación, que viene a partir del versículo 21. Y no se necesita ser un sabio en las Sagradas Escrituras para darnos cuenta cómo en el versículo 9 nos dice, entonces os entregarán a tribulación. Y el versículo 21 que nos dice, porque habrá entonces gran tribulación. De modo que es muy fácil darnos cuenta de los periodos que estamos hablando. Quiero decirle que la Biblia no fue escrita exclusivamente para los sabios en las Sagradas Escrituras, para los doctores en lenguas, para los teólogos, para los biblistas, para los exégetas, para gente muy preparada. La Biblia fue escrita para usted y para mí. Para usted y para mí. Para usted y para mí. Gente sencilla que podamos entender las Escrituras. Que podamos entender lo que está escrito. A partir del versículo 29 se nos habla de la segunda venida. O sea, vamos a repetir, del 3 al 8
principio de dolores. Del 8 al 21, la tribulación. Del 21 al 29, la gran tribulación. Del 29 en adelante hasta el versículo 46 del capítulo 25, se nos habla de la segunda venida de Cristo. Tenemos que separar lo que es el rapto de la iglesia de la segunda venida de Cristo. Hay personas que no entienden que son dos eventos completamente diferentes uno del otro. Solamente le voy a dar un par de datos. En el rapto de la iglesia, el Señor Jesucristo desciende hasta las nubes y resucitan las personas que murieron en Jesús, las cuales serán transformadas y se unirán a sus almas y espíritus que están en las nubes con Jesús. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, vamos a seguirlos y nos uniremos a ellos con Jesús y partiremos al cielo por toda la eternidad. En cambio, en la segunda venida de Cristo, todo hombre verá a Jesús. En el rapto nadie verá a Jesús excepto los que hemos sido salvos. En la segunda venida, todo mundo verá a Jesús. Y Jesús pondrá sus preciosos pies en el monte de los olivos en Jerusalén, el cual se partirá por la mitad y el Señor Jesucristo pasará por en medio y entrará por la puerta oriental del templo, misma que se encuentra en este momento bloqueada. Nadie puede entrar por ahí. Además, hay un cementerio adelante de esa puerta y según las leyes rabínicas, nadie puede pisar las tumbas. Pero cuando Jesús venga en su segunda venida, el Señor Jesucristo pondrá sus pies en el monte de los olivos, se abrirá el monte de los olivos a derecha e izquierda, pasará por en medio y entrará por la puerta oriental. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Qué maravilloso momento. ¿Y qué sucederá con nosotros que nos habremos ido en el rapto? Bueno, pues descenderemos con Jesús. Descenderemos con Jesús a la tierra a juzgar esta tierra que ha rechazado de una manera tremenda al Señor Jesucristo. Tal vez usted no crea que se le ha rechazado mucho, pero pregunte por allí en la calle qué piensa la gente respecto a Jesús y se dará cuenta que encontrará infinidad de respuestas, pero muy pocas diciendo que Jesucristo es Dios, que es el Cordero de Dios, que es el Cristo, que es el Mesías prometido, que es Dios encarnado, que Él murió y resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos, que descenderá de los cielos y vendrá por los que hemos creído en Él, y mucho menos
que habrá una segunda venida donde el Señor Jesucristo se manifestará al mundo. También quiero que ponga atención un poco más adelante, porque le voy a dar una clave que jamás ha oído. Sigamos adelante, porque vamos a hablar del lado positivo. No quiero asustarle, no quiero atemorizarle, quiero darle palabras de paz, de fe, de confianza, de seguridad y de esperanza. De eso quiero hablarle. Hay un lado bueno en los días de Noé, porque Génesis 6, 8 y 9 nos dicen: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si quiere repetir junto conmigo: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Una vez más: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora quiero que quite la palabra Noé y ponga su nombre. Pero José halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero José halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero José halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿No le parece maravilloso? Claro que sí, ciertamente que lo es. Y nos dice el versículo 9: con Dios caminó Noé. En medio de toda esta gente perversa, había un hombre que tenía una relación personal con Dios. Cuando el Espíritu Santo me reveló el versículo 8, que nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, yo realmente me emocioné. Y dije: Señor, yo quiero ser como Noé. Yo quiero hallar gracia ante tus ojos. Y yo le invito en el nombre de Jesús a que usted haga lo mismo, que le pida al Señor hallar gracia ante sus ojos. Esto es maravilloso. El Señor pudo hablar con Noé y contarle cómo veía la situación acerca del juicio que vendría. Él y su familia fueron los únicos sobrevivientes. ¿Usted se acuerda que era la esposa de Noé, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 nueras? De modo que 3 y 3, 6, la esposa 7 y Noé 8 personas. 8 personas que fueron salvas en esa generación terrible. Solo los creyentes que vivían como lo hizo Noé con su familia sobrevivirán en el tiempo de la venida de Jesús. Y quiero hablarle de un paralelismo, de una sustancia paralela que ocurre entre el rapto y la segunda venida. Son muy parecidas en algunos aspectos,
Todos los datos que vimos respecto a cómo eran los días en el tiempo de Noé son muy similares a los que estamos viviendo hoy. Y la gente que se salvó en tiempos de Noé va a ser muy semejante a la gente que se salve en el rapto y en la segunda venida de Cristo. De modo que es claro saber quién es una persona salva. Es una persona que ha hallado gracia ante los ojos del Señor. Es una persona que camina junto al Señor y es una persona cuyos hechos revelan que es salva o que es salvo. Había un eslogan por ahí de un político que decía: hechos, no palabras. Y esa es la realidad hoy. Muchas personas hablamos de Jesús. El asunto es si vivimos a Jesús. Si vivimos conforme a lo que Jesús nos enseña en su palabra. Si vivimos conforme a las Escrituras. Si vivimos conforme al Nuevo Testamento. Y ahí es la pregunta importante. Nos dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. A Noé no lo dejó Dios ignorante de lo que vendría. Ponga mucha atención en esto. Lo mismo ocurrió con Abraham. Ni a Noé ni a Abraham Dios los dejó fuera de la jugada. Dios les dijo a Noé y a Abraham lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Noé, como fiel siervo suyo, recibió directamente de Dios una revelación sobrenatural de lo que ocurriría sobre la tierra y de cómo se deberían preparar él y su familia para enfrentar la situación y sobrevivir. Dios le advirtió a Noé y le mostró una salida. ¿Me está escuchando? Dios le advirtió a Noé y le mostró una salida. Dios le advirtió a Abraham y le mostró una salida. Dios nos está advirtiendo a nosotros y nos está mostrando una salida, el rapto de la iglesia. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea Jesús, bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo.
Dios nos está advirtiendo y nos está mostrando una salida. Nos esperan tremendos peligros, catástrofes y juicios que no podemos medir. Pero en medio de todo ello, Dios todavía advierte a sus siervos fieles y les muestra una forma de supervivencia. Jesús prometió a sus discípulos esta guía en la persona del Espíritu Santo. Nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Verdad que usted nunca se había fijado en la parte final? La mayoría de nosotros no nos fijamos en la parte final. Nos fijamos en la primera parte. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y perdemos de vista donde dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos dirá lo que todavía está por venir, no necesariamente todo lo que vendrá, sino lo que necesitamos saber para sobrevivir y para cumplir el propósito de Dios. El Espíritu Santo nos lo revelará de una manera sobrenatural, tal y como lo hizo con Noé. Y aquí quiero ir a ese punto que usted lo más probable es que desconozca o que confunda. Cuando ocurra el rapto de la iglesia, las personas que hemos hecho a Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, seremos arrebatadas a las nubes y luego al cielo, y quedarán en la tierra las personas perdidas, aquellas que no hicieron a Jesús su Salvador y Señor personal. En cambio, en la segunda venida de Cristo, el uno es tomado y el otro es dejado, pues aguce sus oídos. Los tomados son los perdidos y los dejados son los que gozaremos con Jesús su reinado de 1000 años en la tierra. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. ¿Verdad que no lo había entendido así? Claro, porque a veces una lectura superficial nos muestra lo que es más fácil entender. Pues uno va a ser tomado, pues se va al rapto. Otro es dejado, pues se queda en la tierra de la tribulación. Pero no, porque en ese pasaje específicamente se nos está hablando de la segunda venida. Entonces, ni modo que nosotros nos vayamos
cuando el Señor Jesucristo está aquí en la tierra. Por favor. Entonces, los que serán tomados serán llevados al infierno por toda la eternidad. Y los quedados, los dejados, seremos los que disfrutaremos con Jesús por esos 1000 años, antes de que terminen y luego se presente el tiempo final que nos narran las Escrituras. Jamás existirá una situación para la cual Dios no tenga una respuesta preparada de antemano. Él dará a sus siervos un aviso sobrenatural de lo que vendrá y nos mostrará la manera de sobrevivir. Y aquí está la importancia de permanecer y pertenecer a la iglesia cristiana. Si usted ha hecho a Jesucristo su Salvador y su Señor, es muy importante que usted esté dentro de la iglesia. Y no me refiero al sentido espiritual, porque todos estamos dentro de la iglesia si hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Señor personal, sino me estoy refiriendo al sentido físico, estar físicamente en la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a estar escuchando todas esas advertencias que Dios nos estará dando para prepararnos para el rapto. Y ya desde este momento le estoy diciendo, prepárate, prepárate. Estamos por irnos de este mundo. Cuando las cosas se pongan realmente feas en la tierra, ya nos estamos cansando, por no decir que ya estamos cansados de esta pandemia. Cuando esto se ponga peor, cuando otras cosas malas sucedan, usted, como hijo de Dios, como nacido de nuevo, no pasará por ellas, porque nos iremos en el rapto con Jesús. Y yo quiero invitarle a que usted le entregue su vida y su corazón a Jesucristo. Si este fuera el último mensaje que yo predicara, sería completamente feliz. Entregue su vida a Jesucristo. No tiene nada que perder y todo que ganar. Dice el Señor en su palabra, no hay justo ni aun uno. Dice su palabra, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No importa si usted diga que lo cree o no, esto está en las Sagradas Escrituras y debemos creerlo. Yo le invito hoy a irse en el rapto de la iglesia con todos los que hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Señor. Diga junto conmigo, con su corazón, cierre sus ojos un momento y con voz alta repita junto conmigo: Dios Todopoderoso,
me reconozco pecador, sé que merezco el infierno eterno, perdóname, renuncio a Satanás y a sus demonios, renuncio a toda obra mala, te pido que me ayudes con el Espíritu Santo, que me bautices con el Espíritu Santo y te pido que entres a mi corazón y te conviertas en mi Salvador y mi Señor personal. Señor Jesucristo, bautízame con el Espíritu Santo. Quiero ser tuyo desde hoy y por toda la eternidad. Dirige mi vida desde dentro de mi corazón, porque quiero vivir para ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración con su corazón, déjeme decirle, su nombre está inscrito en el libro de la vida. El Señor Dios Todopoderoso le estará esperando en este momento próximo que se llama el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Y ahora quiero darle la bendición dominical. Mi amado, mi amada, esta es la palabra de Dios. Que Jehová le bendiga y le guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Que Jehová alce sobre usted su rostro y ponga en usted su shalom, paz. Que la bendición que Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob, a Hannah, Débora y Esther, está en usted y permanece para siempre. Que todos sus planes, metas, proyectos, angustias, enfermedades, su persona, su matrimonio, su familia, sea bendito, sea salvo, sea santo, sea sano, lo que está torcido se enderece, lo que está fuera del camino vuelva al camino. Y en el nombre todopoderoso de Jesucristo, le bendigo. Y en base a la bendición del Nuevo Testamento, que la gracia de Jesucristo nuestro Señor, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo está contigo y con tu familia y permanece para siempre. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.